positivos y como ustedes ya conocen, la utilidad del dímero D es cuando está negativo porque esto descarta en la mayoría de los casos la enfermedad, pero para esto hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, cuál es la probabilidad clínica de embolismo pulmonar. Este es el dímero D por ELISA y fíjense que si uno piensa que es poco probable el dímero D o apenas moderadamente probable y el ELISA está negativo, realmente muy pocos pacientes van a tener embolismo pulmonar y entonces descarta la enfermedad. Pero si hay una discordancia entre la probabilidad clínica y el resultado negativo, en ese caso, a pesar de que el dímero D sea negativo, el paciente debe seguir siendo estudiado porque hasta un casi 20% de pacientes con probabilidad clínica alta, con Wells o con la precisión clínica de ustedes alta, pueden tener embolismo pulmonar. Decíamos que si el paciente tiene signo de trombosis venosa profunda, la aproximación sería con un Doppler dúplex venoso. Y esto porque la sensibilidad del Doppler para el diagnóstico de trombosis venosa profunda cuando hay síntomas es muy alta, 95%. Es decir, que solamente 5% de los pacientes tendrán un Doppler negativo a pesar de tener la TBP. Y la especificidad también es alta, es poco probable que uno encuentre imágenes que le hagan pensar en coágulos cuando no hay. No así cuando el paciente no tiene clínica de trombosis venosa profunda, sino que es un paciente con TEP y se le hace un Doppler. Allí solamente el 29% de los pacientes con TEP tienen un coágulo en ese Doppler estando asintomáticos. Entonces, realmente la utilidad más importante es la del paciente con sospecha de embolismo cuando tiene una clínica de trombosis venosa profunda. La gamografía fue durante muchos años el método más utilizado para aproximarse al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Es sobre todo útil en pacientes que no tengan anormalidades radiológicas importantes, tiene la ventaja de no implicar contraste, o sea, muy útil en los pacientes con alergia a contraste, y conserva utilidad en embolismos periféricos donde la angioTAC puede tener algunos falsos negativos. El problema de la gamografía es que es claramente diagnóstica, bien sea para alta probabilidad o para descartar la enfermedad, solamente en un 26% de los casos. La mayoría de las veces que uno hace una gamografía o la pide, el 74% de las veces le van a reportar una gamografía de probabilidad intermedia o de baja probabilidad que no necesariamente descarta la enfermedad. Y nuevamente de lo que se trata es de analizar el resultado gamagráfico de acuerdo a la probabilidad clínica. Entonces lo importante son estas dos esquinas. Si a uno le coincide la probabilidad clínica con el resultado de la gamografía, hace el diagnóstico. Si le parece que es altamente probable el diagnóstico o al menos de probabilidad intermedia y el resultado de la gamografía es de alta probabilidad, esos pacientes tienen embolismo pulmonar y se tratan. Por el contrario, si le parece que es poco probable el embolismo pulmonar y el resultado gamagráfico es bajo, esos pacientes no tienen embolismo pulmonar y se dejan sin tratamiento. Pero si a uno no le coincide la probabilidad clínica con el resultado gamagráfico, alta probabilidad clínica con resultado gamagráfico de baja probabilidad, todavía 40% de los pacientes pueden tener la enfermedad. Y por el contrario, a uno le parece poco probable, pero la probabilidad gamagráfica fue alta, 56% de los pacientes tienen la enfermedad. Entonces, la clave, para ponerlo sencillo, es cuando se interprete la gamografía, si a uno le coincide con la precisión clínica, pues o hace el diagnóstico o lo descarta, pero si no, tiene que seguir estudiando el paciente. El angioTAC hoy en día es el método tal vez más utilizado en los sitios en donde está disponible para hacer el diagnóstico. Y esto es porque realmente las imágenes son bastante claras, tiene muy buena sensibilidad y cada vez más con las tecnologías de multidetectores es más fácil hacer el diagnóstico. Además de que visualiza el émbolo, pues permite hacer el diagnóstico diferente, o sea, ver las enfermedades que son el diagnóstico diferencial, la neumonía, la disección aórtica, problemas de pericardio, etc. Esta tabla que se ve compleja, no pretendo que la lean, simplemente es para mostrarles que los primeros estudios de angioTAC reportaban sensibilidades y especificidades muy altas, del 100% prácticamente. Pero realmente hay otros estudios que se hicieron posteriormente donde las sensibilidades fueron más bajas y, por ejemplo, esta serie de Drucker del 98 mostró cómo la sensibilidad podría variar dependiendo del entrenamiento del observador, lo mismo que esta otra serie, entre el 62 y el 92%, y lo mismo la especificidad. Entonces, lo importante es que uno sepa dónde está, o sea, digamos, cuál es la curva de aprendizaje que ha tenido el sitio donde uno ejerce, qué tanto entrenamiento tiene sus radiólogos, cuál es la capacidad del equipo, etc. Estos son TACs helicoidales, pero cuando no había equipos de multidetector. El PIOPET-2 fue el estudio que evaluó la sensibilidad y la especificidad del TAC multidetectores, pero en PIOPET-2 se utilizaron equipos de 4 a 16 detectores, no como los que tenemos hoy en día hasta de 64 y hasta de 128 detectores, donde la sensibilidad es superior. Aquí la sensibilidad era 83% con especificidad del 96%. Y hay causas entonces de falsos positivos y falsos negativos que el radiólogo y el clínico deben tener en cuenta.
No, el angioTAC no escapa al efecto que tiene la probabilidad pretest, como en ningún examen, sobre el resultado. Y nuevamente se trata, al menos en el PIOPET-2, con detectores, como les digo, de hasta 16 detectores, que a uno le coincida la probabilidad clínica con la probabilidad del angioTAC. Alta probabilidad clínica, angioTAC positivo, es diagnóstico. Baja probabilidad clínica, angioTAC negativo, lo excluye. Pero en estos detectores de 4 a 16, las situaciones intermedias pueden tener problemas y puede que el paciente tenga embolismo pulmonar que no está siendo reconocido y no tenga que seguir estudiando el paciente. Entonces, ustedes deben saber en su institución qué nivel de TAC tienen y el entrenamiento de los radiólogos. Cuando el equipo es muy bueno y son 64 detectores, pues prácticamente hasta el interno puede hacer el diagnóstico porque es que la imagen es absolutamente clara. Y entonces miren que hasta en vasos muy segmentarios se puede ver perfectamente el émbolo. Entonces realmente digamos que el nivel de detección del equipo es fundamental. Y por esa razón, por la mejoría tecnológica progresiva, fíjense cómo en Estados Unidos el uso de la gamografía ha decrecido, mientras que el uso del TAC se ha subido y ya ha superado el de la gamografía. La arteriografía pulmonar ya poco la usamos, y menos ahora con la calidad de los detectores del TAC. Es un método invasivo, puede ser útil en los casos dudosos, pero realmente pues, hoy por hoy está bastante olvidada y poco utilizada. El ecocardiograma es muy útil entonces en los pacientes que están con colapso hemodinámico. Con estas cosas en mente, básicamente este es el algoritmo que utilizó, o sea, que adoptamos en el consenso de tromboembolismo venoso, en el segundo consenso, hace unos años en ACNI, y entonces dijimos, mire la probabilidad clínica de embolismo pulmonar, si es de baja probabilidad, haga un dímero D, si es negativo se descarta la enfermedad, si el dímero D es positivo, pues no sabemos si tiene embolismo o no, y tiene que estudiarlo, como si hubiera tenido probabilidad intermedia o alta, donde hay que hacer una imagen de entrada, gamografía o angioTAC, que si es normal, pues descarta la enfermedad, si es diagnóstica, porque es de alta probabilidad, o positivo el angioTAC, pues es embolismo pulmonar, y si es de probabilidad intermedia, la gamografía o el angioTAC no es diagnóstico por alguna razón, entonces haga un Doppler, váyase a las piernas a mirar si tiene coágulo o no. Si tiene coágulo, pues ahí está el diagnóstico, igual va a tener que anticoagularlo, y disnea en un paciente con un coágulo en la pierna, pues es embolismo pulmonar. Pero si es negativo, entonces vuelva y revise su probabilidad clínica, y si era baja o intermedia, pues ya con el estudio no diagnóstico y negativo para trombosis venosa profunda y de baja probabilidad, pues no es embolismo. Si es intermedia, podría todavía tener usted que hacer algo. Y si es la probabilidad clínica es alta, pues entonces, si no le ha hecho angioTAC sino gamografía, ahora sí hágale el angioTAC o acurra la angiografía, o si no, hágale un Doppler seriado, que es la otra alternativa. Pero ya para terminar, las cosas han cambiado un poco y hoy en día no solamente nos dedicamos a evaluar si el paciente tiene embolismo pulmonar o no, sino que de una vez estratificamos el riesgo. Y eso es útil porque eso puede definir no solo qué examen diagnóstico hay que hacer, sino además en dónde debemos tratar el paciente. Este es un índice de severidad del embolismo pulmonar que básicamente se equipara a lo que en neumonía es el índice de severidad de la neumonía. Y lo que tiene en cuenta es una serie de factores clínicos que asignan un puntaje al paciente, y de acuerdo con eso uno puede obtener unas 5 clases de riesgo de embolismo pulmonar. El paciente que va hasta 65 puntos tiene una mortalidad en la hospitalización muy baja, menos del 1% de riesgo de muerte, mientras que el paciente de clase 5, que tiene 126 puntos o más, tiene una tasa de mortalidad muy alta, de 15.8%. ¿Y eso para qué sirve? Pues aunque todavía no hay estudios de asignación aleatoria que hayan comparado manejar el paciente hospitalizado versus manejarlo en casa, es muy probable que en los próximos años veamos este tipo de estudios para pacientes con embolismo pulmonar, confirmado desde luego, pero con bajo riesgo de complicaciones de mortalidad hospitalaria. Entonces fíjense cómo los pacientes de los primeros 2 grupos podrían ser manejados muy probablemente en la casa, de manera que pudieran pues evitarse la hospitalización, por ejemplo con heparinas de bajo peso molecular o con pentasacárido, y con un nivel de seguridad bien importante, mientras que los otros se mantendrían en el piso y este iría a la unidad de cuidado intensivo. Y en esa evaluación de la estratificación del riesgo, no solamente son útiles los criterios clínicos, sino que también se pueden utilizar biomarcadores como la troponina. Fíjense que cuando uno tiene un paciente con embolismo pulmonar y hace una troponina y está positiva, 20% de esos pacientes se mueren versus 3.7% de los que tienen la troponina negativa, o hacer el ecocardiograma, que en el caso en donde haya aumento del diámetro del ventrículo derecho superando el diámetro del ventrículo izquierdo, hay mucho más chance de complicaciones de mortalidad
que en los otros pacientes. Inclusive en el mismo angiotac que hacemos para hacer el diagnóstico, hay un índice que es medir el diámetro del ventrículo derecho versus el del izquierdo, y si ese diámetro del ventrículo derecho, que aquí es normal, un poco más pequeño el derecho que el izquierdo, aquí, cuando ese diámetro del derecho supera el del izquierdo, hay mucho más chance de muerte. Entonces, la propuesta del Consenso Europeo de Diagnóstico y Evaluación de Tromboembolismo Pulmonar recomienda considerar los pacientes en 3 grupos: alto riesgo, no alto riesgo, que se divide en intermedio y bajo. El paciente de alto riesgo de complicaciones es el que tiene criterios clínicos de mal pronóstico, como los que les mostraba en el PESI. Disfunción ventricular derecha e injuria miocárdica casi siempre están presentes, esto es eco positivo o troponina positiva, y ese paciente va para trombolisis o embolectomía. El paciente que no tiene criterios clínicos de severidad, pero que tiene uno de los 2 positivos o los 2, ese paciente es para hospitalizar, pero probablemente el paciente que tiene un embolismo, pero no tiene clínica de alto riesgo y tiene marcadores negativos y el eco no muestra dilatación del ventrículo derecho, podría tal vez o descargarse muy temprano de la hospitalización o inclusive eventualmente enviarse a casa, aunque eso estaría por confirmar por ensayos clínicos de asignación aleatoria. Y así el algoritmo nos quedaría: sospecha de tromboembolismo, pero mírele primero el riesgo bajo moderado, mire la probabilidad clínica de que tenga embolismo. Si es baja o intermedia, hágale un dímero. Si es negativo, descarta el diagnóstico. Si el dímero es positivo, hágale un angiotac. Si es negativo, descarta el diagnóstico. Si es positivo, confirma embolismo. Y si la probabilidad clínica es alta, con un paciente estable hemodinámicamente, o sea, riesgo bajo o moderado, pues le hace un angiotac. Si es positivo, confirma el diagnóstico. Si es negativo, descarta la enfermedad. Y si el paciente es un paciente con sospecha de embolismo de alto riesgo, o sea, un paciente que está en urgencias con una disnea súbita, con signos de falla derecha o inestabilidad hemodinámica, usted tiene disponibilidad inmediata del TAC, pero el paciente lo puede llevar a TAC, pues entonces hágaselo. Pero si el paciente está inestable o no tiene disponibilidad inmediata de TAC, pues hágale un eco. Si tiene sobrecarga de ventrículo derecho, considere que el paciente tiene embolismo. Si está disponible el TAC y lo puede hacer, hágalo, pero si no, considere que el paciente tiene embolismo y trátelo como tal. Obviamente en ese caso es trombolisis la conducta. Entonces realmente los algoritmos ahora no se limitan solamente a mirar si hay embolismo o no, sino que estos nuevos algoritmos lo que además introducen es qué tanto riesgo de complicaciones tiene el paciente, y de acuerdo a ello se escoge el método diagnóstico. Entonces, en conclusión, para el algoritmo diagnóstico, para el enfoque diagnóstico, siempre hay que partir de una probabilidad clínica, hay que analizar factores particulares de cada paciente, hay que tener en cuenta el rendimiento diagnóstico de cada prueba. Las pruebas no son diagnósticas per se sin el análisis de la clínica, hay que estratificar el riesgo de complicaciones y se evalúa ahora no solo para el diagnóstico, sino también para la conducta. Muchas gracias.